Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente seguimos estos encuentros para dialogar en este viaje que estamos haciendo juntos, leyendo, estudiando, meditando en torno al mensaje de la carta a los Gálatas. En cada uno de estos estudios, de estas reflexiones, tratamos de ir comprendiendo de qué manera el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Gálatas, nos ayuda a entender mejor el Evangelio de Jesucristo. Quiero comentaros hoy el capítulo 4 de Gálatas. Ya hemos ido analizando todo el capítulo 3. Hoy vamos a empezar a estudiar juntos el capítulo 4 de la carta a los Gálatas. En el capítulo 4, los versículos 4 y 5, aunque luego estudiaremos del 1 al 3 y otros, pero el 4 y 5 son una suerte de texto central del capítulo 4. Y también nos ayudan a entender parte de lo que anteriormente Pablo ha expresado en la carta a los Gálatas. Los versículos 4 y 5 dicen: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hablemos un poco de esto. Primero Pablo dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿De qué tiempo? El tiempo en que Jesús podía manifestarse como Mesías. Muchas veces Jesús dijo cosas como: aún no ha llegado mi tiempo. Por ejemplo, en las bodas de Caná, cuando María le pide que él intervenga para solucionar el problema que había en esa fiesta familiar, él decía: aún no ha llegado mi tiempo. Entonces, ¿de qué tiempo está hablando aquí el apóstol Pablo? Pues está hablando del tiempo profético, el tiempo que marcaba la aparición del Mesías, el tiempo en que las profecías asociadas a la venida del Mesías tenían que cumplirse. Cuando ese tiempo se produjo, Jesús vino a este mundo. Muchas veces los seres humanos quisiéramos que los tiempos de Dios sean diferentes, pero todo tiene su tiempo y todo lo que pasa debajo del sol tiene su hora, nos dice el libro de Eclesiastés con toda claridad. Y es que efectivamente es así. Dios ha sabido desde antes que ocurran los hechos de la historia y lo ha compartido con nosotros a través del mensaje de los profetas. Y Él sabe cuándo son incluso los mejores momentos para que determinadas situaciones se den. Seguramente muchos de vosotros habéis leído cuando la carta a los romanos dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme al propósito de Dios son llamados. Hay determinadas cosas que en el tiempo de la vida, en el tiempo de la existencia, ocurren. Dios no las permite al azar. Dios de alguna manera instrumentaliza eso que ocurre en el tiempo oportuno, en el mejor momento, para guiarnos, ayudarnos, acercarnos a Él y finalmente tener la vida eterna. Nada ocurre por casualidad. En el mejor momento de la historia, Jesús vino. Fíjate, cuando Cristo nace en Belén, el mundo estaba prácticamente unido, el mundo conocido de aquella época, estaba prácticamente unido en una sola lengua que se hablaba en todo lo que era el Imperio Romano, que dominaba todo lo que era los alrededores del mar Mediterráneo. El griego y el latín eran lenguas que se hablaban en todo el territorio. Básicamente el griego incluso era la lengua franca que se utilizaba debido a la influencia de las conquistas de Alejandro Magno. Así que la gente se podía entender en una misma lengua. Un solo gobierno dominaba el mundo. Esto es un detalle interesante. Roma había establecido un dominio enorme, un imperio extensísimo. La Pax Romana, impuesta por la fuerza de las almas, había permitido que los viajes, el comercio se pudieran desarrollar. Entonces, todas las condiciones estaban dadas para la venida del Mesías, incluso la esperanza mesiánica en el mundo. Había una sensación de que un libertador tenía que venir. Algunos filósofos ya habían expresado esto. Entonces, todas las condiciones estaban dadas y cuando el reloj del cielo marcó la hora señalada, Jesús nació en Belén. Primera lección que sacamos de esto: los tiempos de Dios siempre serán los mejores. No te apresures a que se cumplan los tiempos de Dios. Deja que los tiempos de Dios se cumplan cuando se tienen que cumplir en tu vida.
deja que Dios vaya dirigiendo, deja que Dios vaya actuando. Los tiempos de Dios siempre serán los mejores. Cuando fue el tiempo exacto, Jesús nació. En segundo lugar, nos dice que vino el Hijo de Dios nacido de mujer. Jesús vino como uno de nosotros, nació como uno de nosotros, nació de una mujer como cualquiera de nosotros. Y esto qué hermoso, qué dignidad, ¿no? Dios dignificó a la mujer todavía más, eligiendo nacer de una mujer y ser como uno de nosotros. Esto nos puede parecer simple. ¿Cómo se puede nacer si no es a través de una mujer? Pero es que Jesús quiso mostrar el valor de la mujer, el valor de la biología femenina, y nacer como uno de nosotros a través de una mujer. Vino también como uno de nosotros, tuvo una madre. Él nació de una madre. Por eso es que él, cuando estaba incluso en la cruz, se acordó de su madre y la encargó a su discípulo amado, a Juan. Por favor, recordemos la dignidad de las mujeres, la dignidad de las madres, como Jesús, que amó tiernamente a su madre a lo largo de toda su existencia terrenal. La palabra de Dios nos dice que nació bajo la ley. Él nació como discípulo de la ley, como súbdito de la ley, como observante de la ley. Por eso fue circuncidado. Y por eso Jesús fue un fiel guardador de la ley. Él no vino para abrogar la ley de los profetas. Él mismo lo dijo, vino para cumplir. Él era un cumplidor de la ley. Y vino bajo la observancia de la ley para cumplir la ley de una manera meticulosa, exacta, impecable, a fin de poder ser el sustituto del hombre. Porque esa observancia de la ley le permitía a él, como dice el versículo 5, redimir a los que estaban bajo la ley. Fíjate qué diferencia. Jesús vino bajo la ley como obediente hijo de la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Pero bajo qué de la ley? Bajo la condenación de la ley. Por cuanto todos hemos pecado, estamos condenados. Entonces Cristo vino para redimir, para traer libertad a los que estaban condenados, estaban bajo la condenación de la ley. Él estaba bajo la observancia de la ley y nos libera a nosotros que estamos bajo la condenación de la ley, para que nosotros podamos recibir la adopción de hijos. Esto es realmente maravilloso. Gracias a que Cristo nació como uno de nosotros, gracias a que Cristo nació de mujer, gracias a que Él se hizo súbdito de la ley, se hizo obediente en todo hasta la muerte y muerte de cruz, nosotros podemos ser liberados de la condenación, de la transgresión de la ley, de la condenación de haber violado la ley. Y podemos ser adoptados como hijos de Dios, ser adoptados en la familia de Dios. De tal manera que ahora guardamos la ley no como condenados, sino como libres. Podemos observar los mandamientos de Dios no como condenados, sino como libres. No como alguien que tiene que ganarse la redención, sino como alguien que ya ha recibido la redención por lo que Jesús ha hecho a favor de él. Esto, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que me escuchas, es muy importante. Sin Jesús no somos nada. Sin Jesús no somos libres para vivir felices. Ni siquiera podemos obedecer felices a Dios. Por eso hay una gran cantidad de cristianos que se sienten todavía culpables, viven bajo la condenación de la ley, no permiten que Jesús los salve, no permiten que Jesús los restaure, que les dé una nueva vida y que los lleve a obedecer la ley, pero en el marco de la felicidad, con alegría, con ilusión, sabiendo que no tienen que ganarse la redención, sino disfrutar de la redención que ya Jesús ha ganado para ellos. Porque como hemos dicho en muchas ocasiones, la obediencia es el regalo de Dios para los creyentes. Así pues, Jesús, el Hijo de Dios, eligió nacer como uno de nosotros, de una mujer como uno de nosotros, se hizo obediente a la ley como uno de nosotros, vivió fiel a la voluntad de Dios, mejor que cualquiera de nosotros, por encima de cualquiera de nosotros, para ser un sacrificio perfecto, impecable, para poder ofrecer al Padre una obediencia perfecta a favor de nosotros, para que seamos liberados de la condenación de la ley y formemos parte de la familia del cielo. No dejes que nadie te haga vivir como condenado. No dejes que nadie te llene de culpas. No dejes que nadie te haga vivir bajo la condenación de la ley, bajo la condenación de la transgresión de la ley. No dejes que nadie magnifique las culpas en tu vida. Acepta la redención que te da Jesús.
acepta ser liberado de culpa y de condenación por Jesús y tendrás una vida feliz en Jesucristo. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.